ya como de cierre de, de todo este proceso, pues podamos como hacer una retroalimentación muy completa. Entonces, bueno, la idea del encuentro de hoy son dos elementos, son dos partes más bien. O sea, una primera parte que tiene que ver con alguna explicación que sintetice en dónde debemos estar en nuestras investigaciones, como un análisis de un paso a paso. Es una imagen muy pequeña que tengo por ahí, que igual pues se las voy a compartir en la plataforma. Y un segundo elemento es con ese gran dolor de cabeza para muchos de ustedes y para, bueno, para mí también, para todo investigador que lleva normas APA. La idea es a tener unas pautas muy generales. Les voy a mostrar la página. Hay una página que es normasapadas.org, donde podemos tener como algunas pautas para ir como acercándonos a ese tema de reconocer cómo se construyen pues textos de manera, digamos, como cumpliendo con los estándares internacionales. Realmente las normas APA son eso. No sé si Mauricio y Daniela conocen las normas APA, ya las han trabajado en otros espacios. Si me pueden decir algo de ello, genial. Pero la verdad yo no, pues no he trabajado con estas normas, entonces no ¿Y, sabría decir. y tú, Daniela? Pues, profe, tengo una idea porque en la universidad en la que estuve antes tuve que hacer un artículo y Sí. lo hice basado en las ciencias ambientales, que es en las ciencias ambientales, esa era la carrera, en la contaminación del agua. Entonces tuve que Sí. hacer así como varias consultas y la profesora también nos mandó como una página así parecida para las normas APA, pero también nos mandó otra que era más acorde a la universidad. Entonces yo creo que sí he escuchado ya, pero es muy poco lo que me acuerdo. Bueno, de las normas APA les cuento que hay una historia que dice que Dios y el diablo se encontraron y el diablo le dijo a Dios, pero me parece injusto que todo lo manejes tú, que todo lo crees tú. Entonces Dios le dijo al diablo, listo, hagamos una cosa, te voy a dejar que crees una sola cosa puedes crear tú. Y el diablo creó las normas APA. Es un chiste de académicos porque este tema realmente genera muchos resquemores, genera muchas miedos a la hora de la parte de la hora del proyecto, que me parece que además son un poco como infundados, porque finalmente las normas APA, ¿qué son? Las normas APA son una forma que se ha ideado para poder estandarizar la forma en la que nosotros elaboramos, digamos, documentos de tipo científico para revistas indexadas. Entonces, piense, por ejemplo, que yo voy a hacer un artículo y entonces, ¿qué son las normas APA? Un estándar que permite, por ejemplo, que si yo envío ese artículo a Argentina, a Estados Unidos, a Europa, al Medio Oriente, a China, a Japón, que ese artículo cumpla con unos mínimos para poder garantizar, por ejemplo, que salgan las publicaciones y demás. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos tamaños de fuente, perdón, tenemos tamaños de letra, tipos de fuente, hasta el mismo tema de colores, el mismo tema, o sea, como de todas maneras la construcción de textos tiene tantas herramientas, a veces se vuelve muy complejo porque no sé si ustedes han leído, por ejemplo, revistas y demás, que pues cuando eso tiene muchos tipos de fuentes se ve feo, ¿no? O sea, porque pues finalmente pierde como organización. Entonces las normas APA, ¿qué son? Como una manera de tratar de estandarizar, o sea, de tratar de generar como un modelo para poder garantizar que las publicaciones tengan eso, o sea, digamos como una estructura rigurosa temática que permita ello. Realmente a mí no me parece que las normas sean tan complejas. ¿Cuál es el problema de las normas? Que es que nosotros siempre hacemos primero la investigación y al final la aplicamos la norma. Entonces, entre más larga es la investigación, entonces piensen, por ejemplo, un trabajo de maestría. eh, yo he tenido la oportunidad de asesorar algunos trabajos de maestría. Entonces, si el trabajo de maestría es un trabajo que tiene, digamos, 100 libros en la bibliografía, que eso no es tan extraño, y no hice bien la parte de las referencias en la última parte del ensayo, perdón, del trabajo de maestría, pues resulta que voy a tener que corregir 100 elementos ahí y eso es agotador. Si yo no le organicé el tema de los subtítulos como tenía que hacerlo desde el principio, pues tengo que reír todos los subtítulos.
si no organiza el tema, por ejemplo, de la sangría, que es como inicia el primer párrafo. O sea, son unas cosas que no son complejas, pero cuando nosotros cuando los textos son muy largos, se vuelven problemáticos. Hay algo además que pasa y es que las normas APA suelen cambiar. Y entonces, no sé, Daniela, si tú lo hiciste en APA 6. ¿Cuándo hiciste ese trabajo? Profe, yo ese trabajo lo tuve que hacer por estas fechas el año pasado, para junio. Ah, entonces lo Era el alcanzaste a trabajo hacer. final de la materia, Pero entonces lo pero alcanzaste. no Sí. me acuerdo bien cuáles eran las APAs. Bueno, porque es que en este momento estamos en las normas APA 7. O sea, digamos, varias veces las normas han cambiado. Por ejemplo, yo Es conocía que dime. nos mostraron unas APAs que decían APAs 2.0, creo que habían unas seis, nos mostraron varios tipos de APA, pero entonces al final la profesora nos dio una en específico para hacer el trabajo, que de hecho eso generó mucha confusión con todos, porque unos lo estaban haciendo con un tipo de APAs, otros lo estábamos haciendo con otra, entonces la profesora tuvo que dejar como muy claro eso, porque los trabajos iban a quedar demasiado diferentes. Sí, en específico conmigo vamos a trabajar las APA 7, que son las últimas. Y las normas APA 7 son, digamos, un poco más amplias que las normas APA 6. ¿Por qué? Porque permiten más tipos de fuente, son un poco más abiertas en algunas cosas. Por ejemplo, las normas APA 6 son muy estrictas con eso. ¿Qué tipo de fuente, qué tamaño, cómo es el tema de la sangría? En las 7 se han vuelto un poco como más laxos, por decirlo así. Entonces me parece bien, porque por ejemplo en las A7 no solo tienes que usar la Arial, sino que permite varios tipos de fuente, entonces ahí ustedes no están como tan restringidos en ello. Yo lo que pasa es que el tipo de fuente sí tiene que ser sí o sí uno de los tipos de fuente que están propuestos digamos, en las normas APA 7. No puede ser cualquiera, sino que hay digamos, como una gama limitada de tipos de fuente que pueden usar. El mismo tema de los tamaños también. Y esos tamaños dependen de la fuente. Entonces, si yo voy a usar Arial, tiene que ser Arial 11. Bueno, ya vamos a ver eso como con detalle. Porque la idea de eso es, dime, Daniela. Profe, aquí hay que utilizar citaciones. Sí, pero no vamos a hacer pues una gran citación. Yo les había dicho que necesitaba por lo menos dos fuentes, digamos como al menos como dos o tres figuras de autoridad. Entonces, pues ustedes los van a poner ahí en las referencias, o bueno, lo que se llama usualmente la bibliografía. Entonces, no sé, ¿cuál es que es tu investigación, Daniela? Perdóname. Yo lo hice basado como aplicando a la carrera para ir practicando así como para el proyecto final con una empresa basada en la logística que presenta un problema. En el momento no sé cómo explicarlo bien y lo tengo en un documento Word, pero lo hice más basado con la logística para ir practicando como para el trabajo final. Listo, pero entonces tú puedes Es hablar, con digamos, una problemática. no, no, está muy bien, pero de todas maneras tú todo lo tienes que soportar en algún elemento teórico. Entonces tú lo hablas, digamos, sobre el Sí, tema de desde. hecho sí, ahí tengo referencias bibliográficas que fue las que utilicé. Sí, de hecho quería enviarle el trabajo a usted por si había que hacer alguna corrección o cambiar algo. Listo, no te preocupes, hagamos una cosa, van a ser las 7, trabajemos toda esta parte como de las normas APA, bueno, vamos a trabajar el tema del paso a paso en la investigación para que sepan qué es lo que deben entregar, así como título, subtítulo, o sea, como muy preciso qué es lo que se debe entregar el trabajo final de la semana 8 de la próxima semana, y el tema de las normas APA, una introducción como muy general, y a las 7:30, 7:30, 8:30, vamos contigo y con Mauricio para mirar pues de manera detallada cómo van esas investigaciones, qué vacíos hay, hacer además una retroalimentación. Porque fíjate que si están solo ustedes dos, significa que tú vas a tener 15 minutos, digamos, para poder intervenir bien, contar bien ello, y yo voy a tener al menos 15 minutos para poder trabajar muy bien contigo eso. Entonces me parece que es hasta positivo, porque de todas maneras, como no me había podido ver contigo, y con Mauricio también estamos pendientes de algunas cosas, entonces nos va a posibilitar cómo avanzar bastante. Entonces hagamos eso. Bueno, primero les voy a mostrar, les voy a compartir aquí le voy a presentar como pantalla para mostrarles qué es lo que se ha hecho en términos generales. Esto es digamos, como un resumen de lo que
de lo que se ha realizado, digamos, como a lo largo pues, de este camino, de estas 7 semanas, incluyendo que debemos trabajar, digamos, como para entregar la semana. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Primero una idea, un tema de investigación. Este es el primer punto, eso fue lo que hicimos, digamos, los primeros encuentros. El segundo elemento es, bueno, cómo en esa idea de investigación hay un problema de investigación, o sea, qué problema resolver tengo yo a partir de esa idea. Un tercer momento está muy ligado al tema de lo que tiene que ver con la elaboración del marco teórico, que ahorita podemos hablar un poco con sus mercedes sobre esa parte. Es decir, cuáles son los soportes teóricos que yo voy a usar para poder sustentar mi idea. Por ejemplo, lo que pasa es que cuando yo tengo ideas, bueno, cuando yo tengo temas de investigación, nosotros puede que lo tengamos muy claro. Por ejemplo, tú lo hablas, digamos, desde gestión logística. Entonces tú tienes muy claro eso porque obviamente es digamos, como la carrera que estás estudiando. Pero resulta que esos problemas, o sea, esas investigaciones tú las entregas usualmente a comunidades que no conocen de manera tan profunda tu tema, o sea, que no conocen de manera tan profunda tu área del saber, tu área del proceso profesional. En ese sentido, yo en las investigaciones tengo que precisar cuando hablo de, por ejemplo, gestión logística, desde qué categoría lo estoy hablando. Y esa categoría requiere sí o sí, digamos, de lo que se llama un marco teórico. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Entonces, yo hablo, por ejemplo, de organización empresarial. Bueno, esa organización empresarial, tú después, desde quién lo estás trabajando. No, yo estoy hablando a propósito de Schumpeter, por ejemplo, de la destrucción creativa, si no estoy mal, que es como una de las teorías de Schumpeter en términos de lo investiga la destrucción creativa. O yo estoy hablando alrededor, digamos que de la optimización de los tiempos de producción. Ah, bueno, ¿y desde dónde estás hablando de eso? No estoy hablando de eso desde la relación, digamos, que plantea tal texto sobre optimización de espacios de organización en las empresas. O sea, todo lo tienes que como cómo precisar, y eso ocurre desde elementos, digamos así, precisos, como cuando, por ejemplo, yo hablo de pobreza, no es que voy a hacer un análisis de la pobreza en Pereira, bueno, pero tú desde dónde estás definiendo pobreza, porque no es lo mismo hablar pobreza desde el Banco Mundial, por ejemplo, que ellos tienen, digamos, como un concepto, o hablar de pobreza desde la condición filosófica o la pobreza desde lo moral. ¿Sí ves? O sea, si tú no lo defines, el término queda muy vago. Entonces, el marco teórico lo que nos permite es precisar de cierta manera o aterrizar más bien esos temas. Definir cuál es el tipo de investigación y cuál es el nivel de la investigación, es decir, si el tipo de investigación es cuantitativa o es cualitativa y además de eso, cuáles van a ser, digamos, como las, como los paradigmas de investigación que voy a usar, cuál es, digamos, la forma precisa de la investigación que estoy desarrollando, ¿sí? Sería muy bueno que ustedes, por ejemplo, vayan anotando eso, bueno, lo tengan, ahí en la plataforma va a estar esta imagen, para que lo tengan presente, para ir mirando cómo se ha ido como desarrollando esto. Ah, bueno, establecer entonces la hipótesis, que es la posible respuesta a esa investigación, y definir, y ir construyendo las variables, es decir, qué tipo según el problema, entonces, ¿cómo voy a desarrollar esa investigación? Voy a hacer encuestas, voy a hacer, las encuestas las voy a hacer por mí, qué población voy a definir, cuántas va a ser la muestra, o sea, qué tanta muestra voy a necesitar para poder tener, digamos, como un análisis de datos importantes y a partir de ello, qué variables voy a desarrollar, qué variables se van a construir en eso. Y sobre eso ya el tema, digamos, de la metodología, pues finalmente es una metodología que se acorde de todo lo que se ha hecho. Luego de que se hace toda esa parte, ya se hace, digamos, como el trabajo de campo, porque ya elegí los sujetos y demás. Lo siguiente es que coger todos esos datos y hacer todo el tema de proceso, análisis de datos, hacer análisis de resultados y al final elaborar y presentar pues el informe final, que es lo que tiene, digamos, que tendrían que entregar para la semana siguiente. ¿Qué es lo que entonces tendría que tener el trabajo final? El trabajo final debería tener, digamos, el tema de donde esté tema, planteamiento del problema, marco teórico, bueno, no, primero objetivos, luego de objetivos pueden poner, digamos, introducción, marco teórico, tipo de investigación,
Luego todo lo que tiene que ver, digamos, como datos, poner, digamos, como las estadísticas, las cifras de lo que se pone, el análisis de esos datos y al final unas conclusiones de ello. Y bueno, como vamos a tener el tema de marco teórico, pues el tema de referencias, en las referencias, pues poner cuáles son los soportes que estoy usando. A veces hay algunas investigaciones que están haciendo contrastes con otros digamos, con otra información y en eso, pues requiero también mirar, digamos, como ese tema de la referencia que está con la bibliografía y con la webografía, es decir, con los libros, con los links, con las páginas web, bueno, depende de cómo ustedes hayan elegido esa información. Entonces, digamos que este es como el paso a paso de lo que se ha hecho como en estas 7 semanas, a lo que ustedes deberían, pues, como entregar, como ese proceso que se ha hecho digamos, como el acumulado. Pueden ustedes hacer dos cosas, y les digo de una, digamos como Mauricio y Daniel. Pueden entregarme el documento así tal cual está en Word, o pueden convertir ese documento en presentación de diapositivas y entregármelo, porque yo quiero que la próxima semana puedan hacer como una exposición de todo lo que han hecho. O sea, que puedan decir, bueno, el tema es tal, la pregunta es tal, la hipótesis es esta. O sea, para que tanto sus demás compañeros como yo podamos ir mirando cómo se fue desarrollando eso, cómo se hizo todo ese proceso y al final cuáles son los resultados y las conclusiones de esa investigación. Para esa presentación, obviamente es libre como lo van a hacer, no les va a pedir pues como normas para ello, pero sí un documento, no, o sea, el documento no tiene que ser un documento de 20, 30 páginas, un documento, digamos, que pueda dar cuenta de todo ese proceso, que tenga unas referencias teóricas, que puede ser 1 o 2 páginas, pues el marco teórico 1 o 2 páginas, una página de objetivos, si quieren hacer una introducción mucho mejor, unas 2 o 3 páginas con el tema de análisis de datos, digamos, perdón, con 2 o 3 páginas donde muestran el tipo de encuestas que se hicieron, o sea, conocer todo eso. Y al final, en anexos, por ejemplo, el tema de pantallazos de las encuestas que hicieron, si las hicieron, o pantallazos de las encuestas, pues, si las hicieron físicas, o pantallazos del formulario de Google como para mirar ello. Esa es como la apuesta general. Ahora, ese informe que me van a presentar, que es corto, pues no se preocupen, que yo sé que este es un proceso de microinvestigación, o sea, son investigaciones muy serias, pero lo que hemos hecho tiene ciertas, digamos que es en pequeño, es una muestra más bien muy cerrada, muy reducida, que no demerita el proceso general. Para ello, entonces, vamos a estar con el tema de las normas APA. Ahí en la plataforma ya está acá este link, que es el link de normas APA, que es el que yo trabajo. Entonces, aquí está, miren, aquí estamos, digamos, la primera edición fue en 1952, la segunda, la sexta fue en 2009 y hace 2 años salió la séptima edición en 2019. Hay unos tipos de manuales también que pueden usar, pero yo creo que la página también es como muy amable, muy amigable y permite pues como recorrerla, irla trabajando. Miren, aquí está exactamente cómo se podría trabajar la tabla de contenido. Es una portada donde esté su nombre, donde esté el tema de la universidad, un resumen, un abstract, sí, donde esté pues una síntesis muy concreta del trabajo. El cuerpo del documento, entonces que tiene una introducción, ¿sí? Un método, en la introducción tiene que estar también, digamos, como el tema de la introducción está el tema de los objetivos y de marco teórico, está el tema del método de investigación que usaron, el tema de los resultados y de pronto pues alguna discusión, algunas conclusiones. Finalmente está el tema de referencias, notas al pie de página o notas al final, el tema de tablas, figuras y apéndices. Este es, digamos, como el formato general. Ahora, aquí está, digamos, como la propuesta para hacerlo. Aquí, en esta parte de estructura, está cómo se hace la portada. Entonces, ¿qué dice aquí? Debe tener título, debe tener un encabezado. O sea, aquí está tal cual cómo construirlo. Aquí está tal cual, digamos, cómo se hace. Incluso aquí dice, se tiene que hacer una nueva página. Aquí está ese cómo se hace el cuerpo del documento. Entonces, cómo se hace la introducción. Eh, o sea, aquí está, digamos, como todo esto como muy desarrollado. Aquí está el tema de las referencias, por ejemplo. A veces las referencias dan un poco duro, pero aquí nos dice, por ejemplo, que la referencia se tiene que hacer esto que llama sangría francesa, que es 1,27 centímetros, si no estoy mal,
pero por ejemplo, tanto el Docs, el Word de Docs, por decirlo, tiene la opción de darle sangría francesa, como el Word tiene ellos, o sea, no tienen que ponerle el número, sino que ustedes ponen sangría francesa. Eso, por ejemplo, para el tema de las referencias. O sea, para esto, la sangría francesa, ¿cuál es? Este pedazo, este campo acá, que va después, digamos, del inicio. Entonces, aquí en esta página ustedes pueden ir mirando cada elemento. Entonces, bueno, yo como hago la introducción. Y aquí en este apartado van a encontrar, por ejemplo, ustedes lo dicen, porque se habla del problema, el tema de la importancia, hipótesis de investigación, y aquí también les dice el formato, ¿sí? Entonces, el título está acá, bueno, aquí está en este elemento, en esta página están, digamos, como todos los elementos. Sin embargo, aquí bueno, esto es estructura, ¿sí? Donde está como todo el tema como general que estábamos mirando acá. Sin embargo, aquí en formato, o sea, en esta sección, aquí está todo, digamos, como lo general que se necesita para el formato de normas APA 7, que como les decía, ha sido para esta edición desde el 2019 un poco más amplia en las posibilidades. Entonces, por ejemplo, aquí que te dice primero que el formato tiene que ser tipo carta, ¿sí? Y estas son las medidas, ¿sí? Igual ustedes en el Word lo configuran formato carta y ya les da estas medidas, ¿sí? Hasta aquí hasta les hace una forma de cómo hacerlo. Hay tutoriales sobre cómo hacer el tema del tamaño de página. Está el tema de las márgenes. Entonces, las márgenes, ¿cuáles son? 2,54 centímetros en todas partes. O sea, superior, inferior, derecha e izquierda. Las márgenes en normas APA es eso. Entonces, ustedes le dan configurar 2,54 en todas partes. Ahí ya queda, digamos, ese formato ahí. Hay instrucciones también sobre eso. Esta parte que es fundamental, entonces tipo y tamaño de fuente. Entonces, dentro de las normas 7 hay estas 6 opciones para que ustedes usen la fuente que más les guste de ellas. De la sin serifa, o sea, las sin serifas son estas que no tienen como estos decorados, por decirlo de alguna manera, en los extremos. Y las que se llaman con serifas son las que tienen como estos decorados. Entonces, de las sin serifas hay 3 opciones: Calibri, Arial o Lucida Sans. Si ustedes usan Calibri, debe ser del tamaño de 11 puntos. O sea, no es como que yo escojo cualquier fuente y cualquier tamaño, ¿no? Depende de qué fuente, es un tipo de tamaño en específico. Entonces, de la Calibri escojo, por ejemplo, si escojo la Calibri debe ser 11 puntos, si escojo la Arial debe ser 11 puntos, si escojo la Lucida Sans debe ser 10 puntos. De las con serifas están estas 3. Times New Roman, que debe ser en tamaño 12 puntos, Georgia en tamaño 11 puntos y Computer Modern Normal en tamaño 10 puntos. Fíjense que no hay, o sea, ya es cuál de estas 6 la que a ustedes más les guste la usan, lo único que miran es cuál es el tamaño adecuado a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con el tema de que pueda ser un texto en caso de que sea impreso, bueno, imprimido ya es válido, que sea impreso, pues que sea, digamos, visible, que sea, digamos, como agradable a la lectura, que no dificulte ese proceso. En ese sentido, digamos, como que están pensadas las normas, porque según el tipo de fuente, el tamaño es porque sea más o no, que sea un poco, digamos, como más visible. Aquí hay algo por el tema, digamos, como de lenguajes de programación, que no nos vamos a meter ahí, porque no tenemos que trabajar en eso. Y les dice, por ejemplo, el tamaño de fuente para las figuras, que dice que ojalá para las figuras una fuente sin serifa y con un tamaño entre 8 y 14, o sea, para que las imágenes, o sea, como los encabezados de las imágenes se resalten o se distingan más bien del resto del texto. Y para el tema de notas al pie de página, pues se dice que la idea es que sea una fuente más pequeña del texto y un interlineado. Eso es, por ejemplo, el tema del tamaño, el tamaño de fuente y el tipo de fuente. ¿Nos queda claro esta parte? Sí, señor. Daniela, si fueron estas las normas sobre las que le hiciste. Ah. Entonces, básicamente eso. Tienen 6 opciones de tipo de fuente y sobre sobre la opción que elijan, tienen un tamaño adecuado a esa opción.
Sobre entonces el tema de... espérate aquí. Sobre el tema del encabezado. Como ustedes son estudiantes, entonces hay una norma, y es que el número de páginas siempre debe estar a la derecha del texto en la parte superior, y todas las páginas deben estar numeradas a partir de la portada, ¿sí? Y abajo el número digamos, de la página, el título del trabajo debe estar centrado para estudiantes. Cuando ya son profesionales, cuando ya están, digamos, en posgrados y demás, pues hay otro elemento que es lo que se llama el título corto o el titulillo, que bueno, eso no nos preocupa tanto en eso porque no lo vamos a usar. Entonces, la numeración, ¿cuál es? En Word está eso, o sea, ustedes se meten a Word, numeración, también en el del Docs está, queda muy bien, no es como tan complicado y le pone que sea desde el uno, o sea, desde la portada en adelante, en la parte superior derecha, y ahí digamos como que se lo hace de manera automática. El titulillo no lo tenemos, digamos, que trabajar. Eh, ya, o sea, digamos que es como la parte ahí, como de lo que tiene que ver como con el encabezado. Ahora, ¿cuál es el interlineado? Ojo que esto sí es una regla también general. Siempre el normas APA, el interlineado debe ser un interlineado doble. O sea, ustedes le dan, digamos, como seleccionar todo o configuran el texto del inicio y ponen interlineado doble, o sea, en dos. ¿Cuáles son los únicos textos las únicas partes que no van en interlineado? El tema de la portada, que pues la idea es que tenga la portada, tenga una separación diferente, que nos dice que, que tiene, digamos, las tablas pueden ser de sencillo, unos 5 dobles, hay unos que les da, digamos, como opciones. Yo la verdad trato de tenerlo todo en doble para no complicarme un poco con ello. Eso sí, para las notas al pie, sí dice que si ustedes ponen notas al pie, si van a hacer notas al pie de la página, traten de que la fuente, tanto la fuente como el interlineado sea más pequeño para que se distinga, digamos, del texto. Aquí también hay algo como para ecuaciones matemáticas que aplica que para ello se puede hacer un interlineado triple, cuádruple, para que, digamos, tenga como más espacio dentro del texto. Igual aquí hay una síntesis. Entonces, por ejemplo, página de título doble, resumen doble, texto doble, pie de página si debe ser sencillo, referencias también se va a usar doble, en las tablas puede ser doble, sencillo, 1, 5, como les parezca mejor. Entonces, fíjense que aquí como en este documento, en esta tabla de síntesis, nos aparece cómo se debe hacer el interlineado. En general, por ejemplo, entre párrafos no hay, no hay espacios. O sea, en las normas APA, la diferencia entre un párrafo y otro está con la sangría. Ya ahorita les explico este tema de la sangría. Entonces, traten, porque eso pasa mucho, que cuando nosotros construimos, como tenemos la costumbre de terminar un párrafo y darle tabular, se nos genera como un espacio muy grande. En las normas APA no se suele usar ese tema de espacios en blanco entre párrafos, porque para eso está el tema de la alineación y la sangría. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con ello o todo claro? No, pero de todo claro. Dale, listo. Bueno, ¿la alineación qué es? Bueno, aquí hay un tema, digamos, como la longitud de línea, pero pues eso también está ahí como en el formato. Eso no tiene, digamos, como ningún problema porque pues ya eso lo hace casi automático. Ojo, la alineación en las normas APA es hacia la izquierda. O sea, no se puede justificar, no se puede poner a la derecha, sino que la alineación en general en normas APA es siempre hacia la izquierda. Eso pues tiene como varias razones, pero solo es poner alinear a la izquierda, siempre. Exceptuando el título, porque el título sí va a centrar. Pero el resto del texto, o sea, digamos todo lo que es como contenido, es siempre alineado a la izquierda. Y ya, digamos, si es título o subtítulo, tiene pues como cierta forma. Y ahí se llama la sangría.
¿Qué es lo que se llama la sangría? La sangría es este espacio que hay en la primera línea de cada párrafo. Eso es lo que nosotros llamamos sangría de párrafo. Y todas las sangrías deben ser de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. ¿Cómo se hace eso? Pues ustedes lo pueden configurar para que quede, digamos, como la sangría de este tamaño. Y no usen la barra de espacio para ello porque puede generar problemas, sino que más bien usen la tecla Tab. O sea, ustedes llegan al iniciar el párrafo, ponen Tab y ahí ya les genera el espacio de la sangría para el primer párrafo. O si van a configuración de página y pueden hacer eso. ¿Cuáles son las excepciones de ese alineado? En la portada, porque todo eso va centrado. Los títulos y subtítulos, bueno, vamos aquí, esta es la siguiente explicación, porque depende si es título o subtítulo, pues depende del nivel, pues el título del primer nivel va centrado, los subtítulos de nivel 2 y 3 van alineados a la izquierda sin sangrar, es decir, pegados pues en el extremo del margen, y los de 4 y 5 están sangrados como los párrafos regulares. ¿Qué significa ese tipo de nivel? Entonces yo tengo un título, eh, ese va a centrar. Los subtítulos, es decir, lo que está dentro de ese mismo como capítulo o ese acápite que tengo del texto, va alineado a la izquierda, pero sin sangría. Y si dentro de de ese subtítulo hay otro subtítulo, también se conserva. Pero si de pronto tengo otro, o sea, ya voy un cuarto o quinto nivel, esos sí van sangrados normales como los párrafos y en negrita. Pero no, pues para este trabajo no creo que lleguemos, digamos, como a construir ello. Las secciones del documento, bueno, aquí estamos como este tema, todo esto va centrado, o sea, todo lo que son, digamos, como capítulos o que marcan como cada uno de los puntos, eso siempre va, o sea, lo que se llama ya como las secciones que están en la tabla, como numerados, esos van siempre como centrados. Eh, y hay una particularidad especial, y es que la primera línea, el primer párrafo del resumen va sin sangría. ¿Por qué? La verdad no conozco la causa, pero esto es una cosa particularidad. Entonces les digo, ojo aquí que voy a calificar esto. No va a ser pues el centro de la nota, o sea, no voy a calificar en toda la nota por normas APA, solo voy a hacer una penalización pequeña. ¿Por qué? Porque hacer estas normas, si bien son cosas muy de lo logístico, bueno, de lo logístico no, más bien de muy de lo técnico, son fundamentales para poder, si ustedes van a, por ejemplo, a empezar a trabajar investigación. Porque muchas investigaciones, no tengo el dato, pero es una cantidad increíble de investigaciones, las rechazan es porque no cumplen las normas. O sea, ni siquiera es porque la investigación sea inválida, ni porque no haya un proceso de fondo riguroso en ella, sino únicamente que no cumplen los requisitos de las normas. Y les cuento aquí entre nos que muchos investigadores o muchas tesis de pregrado y de posgrado se estancan por esto, o sea, porque no cumplen con estos procesos, como les digo, no se hace desde el inicio de ese ejercicio y eso genera que, que, eh, y eso genera que se pierda mucho trabajo. Entonces puede ser algo como muy técnico, pero sí quiero que tengamos como mucho juicio con ello. Igual miren que ahí está todo, o sea, no, es solo como tener cuidado con algunos elementos para poder pues como garantizar ir aprendiendo ello. Y de todas maneras esto es más práctico, ¿sí? Cogerlo y corregirlo. Estuve acompañando algunos procesos con este tema de normas APA, digamos como que no es tanto como haciendo como una especie de asesoría o un tema de corrección en normas APA y estilo, y es algo muy sencillo. Cuando uno es como medio dicho, pues en 1 hora, 2 horas puede hacer una corrección de un documento largo, y realmente es solo como ir siguiendo el paso a paso, ir corrigiendo desde. Eh, ¿Alguna duda ahí con esto? No, profe, pues la idea es ir haciéndolo mientras uno haciendo el trabajo o las va aplicando, pues porque el Es, trabajo es corto, ¿cierto? Sí, igual o sea, es lo mismo, o sea, realmente si tú lo aprendes a hacer en 4 páginas, lo vas a aprender a hacer en 400.
Entonces, también me parece como muy valioso que lo hagan en este ejercicio, porque si lo hacen bien y con el rigor que se requiere, cuando estén de frente a una investigación mayor, no les va a dar duro. Y les cuento que mucha gente termina pagando muchísimo dinero porque no puede con este tema de las normas, porque además también las investigaciones llega a un punto como de, no, ya quiero salir de ello. Y es algo que pues, realmente si nosotros lo miramos bien, lo podríamos resolver sin tanto problema. Hay, por ejemplo, también pasan cosas, porque las normas APA no son las únicas que existen. En contaduría, ustedes saben que contaduría tiene su propia reglamentación para documentos. En el caso, por ejemplo, de la historia también tiene su propia, digamos, como estructura, que son las normas Chicago. Entonces, bueno, también Colombia tiene su propia normativa, que son las ICONTEC, pero realmente es más fácil aprenderse en las APA porque son las internacionales. Y de todas maneras, ahorita en el tema del mercado profesional, las normas APA siguen siendo como las de mayor como tradición y reconocimiento. Entonces, creo que tienes mucha razón en eso. Ir haciéndolo bien y luego dirán, no, esto ya no tiene ningún, digamos, problema. ¿Cuál es el otro, entonces, digamos, como elemento, como para cerrar esta parte, ya como escucharlos a ustedes, ir como avanzando en esta última hora que nos quede? El tema, entonces, cómo tengo los títulos. Y fíjense que aquí tiene unas tablas que me parecen también muy prácticas. Entonces dice, si es de nivel uno, es decir, que si es un texto, un título principal, entonces va centrado en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. Si es nivel 2, entonces alineado que son, digamos, como los subtítulos. Entonces queda alineado a la izquierda en negrita y cada palabra iniciando en mayúsculo menos la primera, ¿cierto? Si es nivel 3, alineado a la izquierda, negrita en cursiva, ¿sí? Para ir distinguiendo, digamos, como la jerarquía de los títulos. Y ya cuando es nivel 4, o sea, cuando es un nivel como aquí, entonces fíjense que aquí está todo. O sea, ustedes van mirando esto. Si es el título, es decir, si es el comienzo del texto, o sea, cuando yo pongo 1, pues ese es el título. 1.1, bueno, eso es subtítulo, pero entonces va alineado a la izquierda. Ahí les va a ir dando como una jerarquía muy precisa de cómo hacerlo. Esto no, y aquí les da pues algunos elementos de cómo construirlos, cómo hacer el tema de los títulos. Mira, aquí está. Entonces, el mercado financiero, este es un título. El tipos de mercado, este es el título nivel 2. Fíjate aquí, entonces en el 3 ya lo que hago es ponerlo en cursiva. Y ya este nivel 4 entonces ya no lo pongo pegado, digamos, como al margen, sino que lo pongo respetando la sangría dentro del párrafo. Es más, ni siquiera lo pongo iniciando, sino que dentro. Y mira, lo mismo que pasa con la jerarquía de nivel 5 pues entonces lo que hago es ponerlo así, pero ya en cursiva. Aquí ahí está un ejemplo muy preciso de cómo elaborar este proceso. Realmente, pues podría como quedarme dando datos de ello, pero me parece que esta página es muy completa, o sea, es muy fácil, digamos, como de trabajar, muy cercana, y como bien también lo decía Mauricio, como nuestro ejercicio es un ejercicio, digamos, como corto, creo que nos va a permitir como ir acercándonos a ello. En todo caso, la estructura tampoco es que significa que todo lo que está aquí lo tienen que poner, sino lo que realmente tienen. O sea, si no, profe, es que yo no tengo apéndice, no, pues no lo pongas, no hay problema. O sea, no, profe, yo no tengo tablas y figuras, no hay problema. O sea, aquí es, digamos, una estructura en términos de lo que usualmente los textos tienen. Pero si ustedes no tienen, sino digamos hasta acá, hasta referencias, pues con eso está bien, o sea, eso es válido, porque eso es, digamos, como las partes de las, digamos, como de las investigaciones, ¿no? No voy a, digamos, como a pedirles que hagan cosas que están por fuera de lo que se ha hecho, sino más bien que traten de concretarlo a ello, y bueno, cualquier cosa igual mmm, podemos como dialogar. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda sobre ese tema de las normas APA, y si no las tienen, entonces aprovechar este espacio para ya iniciar con el tema de las investigaciones, escucharlos cómo van, aprovechar para hacer una muy buena retroalimentación, y mirar de pronto qué elementos hay en dudas, qué dificultades se presentan, para que tengamos esta semanita como para pulir ello y poder entregar un muy buen resultado la próxima semana, que es la semana de cierre. Entonces, dale, no sé quién quiere iniciar con ello.
Aprovechemos que tenemos una hora para poder hablar sin problemas, sin afán, y ir pues como abordando todo. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Bueno, profe, Daniela. pues, Eh, no, dale, Daniela y luego Mauricio. La pregunta ¿es Mazapa en la edición 7 debemos aplicarlas ya sea en diapositivas o en el trabajo en Word? ¿Cierto? No, para el trabajo en Word. Ah, para las diapositivas no. No, para las diapositivas háganlo de manera libre. No. Ah, listo, profe. Sí, listo. Mauricio. profe, no, bueno, pues la investigación ya tengo lista, entonces en estos momentos yo me encuentro haciendo el marco teórico, ya hice las encuestas, como ya lo había dicho, entonces yo pues, le iba a preguntar, las encuestas se las voy a anexar al trabajo también y con gráficos. Eh, Sígame, profe. Dale, o sea, no, hay dos cosas. O sea, las encuestas tú las puedes agregar, pues si no son muchas, las puedes poner como anexos, o sea, al final. Al final, entonces pones un Sí, apartado de anexos o apéndices y ahí pones todas las encuestas, si es en Google Docs, el pantallazo de ahí, si no, pues la foto. Si te parece que son muchas, pues pones solo algunas. Los gráficos sí los tienes que poner dentro del documento porque esos gráficos son los que tú analizas, o sea, realmente los gráficos son datos. Entonces tú dices, por ejemplo, bueno, si quieres, cuéntame algún resultado ya preciso y sobre eso vamos como aclarando ello. un pero yo leo la pregunta y el gráfico. Dale, listo. Si quieres compartir pantalla, dale. Es que estoy conectado al celular, Dale. entonces, Sí, sí, no te preocupes, dale. ah, bueno, profe, vea, acá tengo esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido acosado sexualmente por algún mayor de edad ofreciéndole algún beneficio a cambio? De 30 personas, el, dijeron no, 77,3% y sí, 22,7%. Entonces, en este caso, agregaría solo el gráfico. Claro, o sea, tú pones, lo que pasa es que hay dos partes. Entonces tú ya tienes, eso ya es un dato, ¿sí? Eso ya es un dato. Tú tienes de esa pregunta unos resultados. Entonces tú en la primera parte dices, bueno, para esta investigación se hicieron encuestas de 30 personas en tal rango de edad, pues algunos elementos que tú tengas ahí que puedes ir como poniendo eso para presentarnos cuáles como los elementos generales de la investigación. Y luego, entonces pones esa pregunta. Entonces, esa primera pregunta dices, de el 100% de los encuestados, o sea, tú ya no es 30, porque ya lo dijiste antes, o sea, no es la población muestra de lo que nos interesa ya después, sino hablar de la totalidad. Entonces, del 100% de los encuestados, de la primera pregunta que se realizó, que fue esta, puedes poner, digamos, como el pantallazo de la pregunta o el pantallazo del gráfico, que se realizó. Resulta que ¿cuánto es el 70? 77. El 77% respondió que no, que nunca le han ofrecido tener, digamos, como relaciones sexuales a cambio de beneficios, mientras que el 23% o el 22% respondió que sí ha sido, pues que sí le han ofrecido ello. Ahora, ahí tú todavía no estás analizando datos, tú lo que estás diciendo es únicamente mostrando esos datos. ¿Qué seguiría? Analizarlos ahí mismo. Tú puedes hacer análisis por pregunta.
Entonces dices, bueno, de esto se puede analizar, por ejemplo, que, que es, por ejemplo, una cifra que da cuenta de un valor que no es marginal, porque estás diciendo que más del 20% ha sido, digamos, como se le han ofrecido pago por servicios sexuales. O sea, eso no es, para una investigación un número marginal debe estar por debajo como del 5%. Estamos hablando que más de un 20% de la población ha sido, digamos, como víctima, por decirlo de alguna manera, de ello. Entonces tú dices, bueno, de esta primera pregunta se puede analizar que eso es, que el tema de, 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 del ofrecimiento por servicios sexuales es algo que está marcado en gran parte de la población, en esa población. ¿Sí ves? Entonces tú hiciste la primera pregunta y sobre esa primera pregunta de una empiezas a dar, digamos, como análisis a ella. Ah, sí, pero es que esa era como mi pregunta. Si a cada respuesta que me dieron le hacía pues lo que usted en este momento me dijo. Esa era como mi pregunta y Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, o sea, tú pones el dato, que es tal cual eso, pones la estadística, piensa en el documento. Entonces tú ya tienes el documento, ¿cierto? Entonces tú tienes el documento, ¿cómo es que es el nombre de la investigación? es explotación sexual de niños y niñas y adolescentes en el municipio de Pereira. Muy bien, exacto. Entonces tu tema de investigación, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Pereira. Esa es tu investigación. Tienes ahí ya el tema de los objetivos, objetivo general, los objetivos específicos, ellos se trabajaron, lo pones en el documento, luego vas con el marco teórico, entonces tú hablas desde el Sí. ICBF o desde Profamilia, bueno, desde de las fuentes de autoridad que has usado para ello, se ha visto que el tema o se dice que el tema de la explotación sexual es un problema en la sociedad porque hay tantas cosas, es una presentación teórica de ese proceso, o sea, una sustentación teórica del mismo. Entonces ya fíjate que ya estás como en esa parte, ¿cierto? Este es el objetivo, bueno, está el tema de la tabla de contenido, pero está eso, luego ya la parte del marco teórico, una o dos páginas, no vamos a hacer algo como muy extenso ahí, y luego, entonces ya llegas, antes de iniciar con la parte de los datos, entonces, bueno, investigación, entonces tú dices, para realizar esta investigación se hizo un análisis en 30 personas de tales rangos de edad, que hacen parte de tal cosa. Recuerda que habíamos dicho que no se iban a dar como nombres propios para poder garantizar que la encuesta no estuviera, digamos, como permeada con miedos, pero pones eso, por ejemplo, de manera no mínima para poder garantizar que la respuesta fuera, digamos, como lo más sincera posible, se hizo en tal parte, y la idea es corroborar o acercarse a qué tanto esta encuesta o esta investigación se correspondió o no con las cifras que se están dando de manera oficial. Entonces tú ya, si presentas esa investigación, empiezas, la primera pregunta es esta, pones la gráfica, los resultados son estos, y abajo de la gráfica, Mauricio, pones el análisis de esa gráfica. ¿Cuál es el análisis? Lo que tú como investigador entiendes de eso de esos resultados que estás teniendo. Sí, prof, listo. Listo, por ejemplo, muéstrame otra y vamos como mirando ello. Bueno, otra pregunta. ¿Sabes cuáles son los riesgos y consecuencias de participar en esta actividad? El 95,5% dijeron sí, el 0,5% dijeron no. Perdón, ¿cómo fue? ¿Cuánto fue el porcentaje? El 95,5% dijeron sí y el 0,5% dijeron no. Ah, bueno, pues fíjate que por ejemplo ahí ya hay una tendencia muy clara. Entonces tú dices, de esta respuesta, ya tú coges el análisis, se puede interpretar que la mayoría de las personas conocen cuáles son las consecuencias y las implicaciones que tiene el tema de la explotación sexual. Y eso, por ejemplo, para la parte final de las conclusiones, o sea, porque tú ahí haces un análisis, digamos, de cada pregunta. Pero apenas terminas Sí, con ese análisis, al final, o sea, la última parte, tú haces unas conclusiones, donde tú ya hablas en términos generales de todo, valga la redundancia. Y en ello, entonces, tú dices, por ejemplo, que si la gente sabe que eso está mal, o sea, que cuáles son las implicaciones de ello,
no es que se actúe por desconocimiento, sino que se actúa porque pues finalmente hay algunos otros problemas de fondo. No sé si las otras preguntas nos puede ir dando como más herramientas, elementos, pero por ejemplo, la gente actúa sabiendo que está mal, y porque todos están diciendo que lo tienen muy claro. Entonces eso ya te va marcando una tendencia. Sí. Dale, cuéntame otra. Bueno, ¿has evidenciado algún caso donde se presenten casos de prostitución infantil? El 72,7% dijeron no, el 27,3% dijeron sí. Pero mira que es una cifra alta. Sí, está. Es una cifra alta. Si nosotros habláramos del total, digamos que esa encuesta se hace en todo Colombia. Y digamos que esa encuesta que se hace en todo Colombia tiene esa misma tendencia que tú tienes, o sea, que tú estás mostrando ahí. Eso significa que de más o menos 50 millones de habitantes, más o menos 10 millones, 11 millones, han presenciado, han conocido Evidencias. evidencia en ellos, es un montón. Eso es un montón, o sea, esas cifras son cifras muy Sí. altas. Entonces, o sea, porque piensan eso, no, no, y me parece muy válido, porque cuando uno, este ejercicio es un ejercicio de microinvestigación, pero uno siempre tiene que pensar en cómo eso, si eso lo hago entonces no con 30 sino con 1000 o con 100.000, esos mismos resultados me van a dar. Porque si yo lo pienso así, entonces yo digo, bueno, esto, dime, Mauricio. Sí, pero es un porcentaje muy altísimo. Exacto, entonces fíjate que ahí ya tú estás, entonces ya cuando tú coges ese dato ya lo analizas y dices, bueno, o sea, este resultado muestra que hay un alto porcentaje de personas que han conocido casos de abuso sexual cercanos. Y eso, o sea, si realmente no es cualquier dato, o sea, no es que, digamos que un 5% sería un caso sorprendente, pero estás hablando de por encima del 20%. Entonces, si tú lo proyectas, o sea, si tú es digamos, como una multiplicación de ello a una totalidad, estaríamos hablando que si ese resultado se mantiene en términos, digamos, por ejemplo, la población colombiana, sería millones de personas que conocen eso de manera cercana. Entonces, por ejemplo, tú ya empiezas a coger datos de análisis y bueno, esto es un problema grave. Y lo puedes contrastar ahí, sí, por ejemplo, con la información oficial. Si la información oficial sí dice que está por ese 20% o cuánto es el porcentaje que se maneja oficialmente. Entonces, bueno, ahí corroboro o contrasto con las cifras que encuentro en las instituciones cercanas. No sé si ya hiciste de pronto eso. No, profe, todavía no la he hecho todavía. Bueno, porque tú coges, por ejemplo, el tema del ICBF. A buscar aquí. Creo que yo te mandé ahí al grupo eso. Entonces tú llegas, por ejemplo, a Google. Entonces llegas, pones eso y miremos a ver si pronto en la página del ICBF, fíjate que aquí está, mira, aquí está una del año pasado, que está en la revista Semana. O sea, fíjate que ya lo está sacando. Mira que la UNICEF también tiene un documento. Entonces, este documento de la UNICEF puede ser importantísimo porque tú lo puedes contrastar con otros países, con América Latina, para mirar qué tan lejanos o cercanos estamos de otros países. Y eso ya permite hacer una lectura muy profunda de lo que estás haciendo. Entonces, por eso me parece muy digamos como, mira, aquí está la página de la UNICEF y en la UNICEF están algunos elementos. Mira, aquí está, por ejemplo, esta página, en la UNICEF está este documento sobre, digamos, a ver, no sé si aquí hay estadísticas sobre ello. Bueno, vacunas, eh, fetos. Bueno, aquí no está, habría que buscar bien. Eh, es que aquí está, por ejemplo, está en esta página de Derechos Humanos, en este documento, que pues es un libro, habría que mirar qué tan verídica es la información,
pero aquí nos están planteando también algo sobre el tema de la explotación infantil, de la explotación sexual infantil. Porque por alguna razón, no sé si semana está dañada la página acá. Ah, bueno, mira, aquí está, mira esto. Ah, no, no estás viendo mi pantalla, eso te lo voy a compartir mi pantalla otra vez para mostrarte, Mauricio, que aquí lo que Sí, hice profe. fue meter, mira, aquí en el Doodle puse, hice BF, porcentaje de explotación sexual niños, niñas y jóvenes, y aquí me mostró un poco de páginas. Aquí están, digamos, y aquí, por ejemplo, está esto. Por ejemplo, aquí está este libro de esta organización de derechos humanos, que además es una organización que está financiada por el ministerio, o sea, es una cosa de la Consejería de Derechos Humanos y de Bienestar Familiar, o sea, es un documento válido que es relativamente reciente, en 2015, y aquí, por ejemplo, está instrumentos, derechos, factores. Mira, de hecho aquí, mira, de hecho tiene un nombre. Es ESCNA, Explotación Sexual, Colombia, Niños, Niñas y Adolescentes. 41 páginas. Mira, este documento está fundamental. Tú tienes aquí, Mauricio, Sí, tienes posibilidad de que te mande esto aquí por el Meet para que lo descargues. sí, profe, me da el favor. Mira, aquí, por ejemplo, nos dicen que hay 2.135 casos de explotación sexual. eh, eh, que entran, digamos, por delito de explotación sexual comercial, es decir, que está con fines, pues, de vender a los niños, niñas y adolescentes. Que ahí, y es, creo que este libro, este texto es el que te va a servir totalmente para poder hacer como el contraste ahí de lo que estás haciendo. Entonces, mira, aquí ya tienes un referente teórico para la construcción del marco teórico que es con el que vas a contrastar. Y aquí hasta hay algunas descripciones, unas categorías, ¿no? Con este documento que está muy pedagógico, creo que puedes como trabajar y contrastar ello. Ah, bueno, excelente, profe. Listo, mira, ahí ya tienes esto. Bueno, entonces, bueno, pues, cuéntame otra pregunta, por ejemplo. Bueno, ya le digo, profe, que me salió. Ah, ya. Bueno, tengo también, ¿quiénes son más sometidos al abuso en adolescentes? El 86% responde que niñas y el 13% niños. Sí, por ejemplo, esa pregunta ya es una pregunta que te permite, digamos, mirar la percepción, o sea, contrastar qué percibe la gente y cuál es la realidad. Entonces, por ejemplo, en ese libro que te acabo de compartir, en ese libro, nada más bien ese informe, hay demás que esos datos están. Y puedes mirar qué tan cercano o no está esa percepción de la gente con los datos. Entonces, tú coges esos datos y dices, por ejemplo, mientras que la percepción de la población está, digamos, está alrededor de estos datos. En las cifras oficiales se encuentra que eso es proporcional o no. Bueno, ya hay contrastas, lo que significa, entonces tú dices, lo que significa que la gente tiene una percepción muy cercana o muy distinta a la realidad según la información pues, que se ha podido recabar. Entonces, porque también permites ver eso, o sea, qué tanto la gente está en sintonía con los informes oficiales. Y muchas veces el sentido común no es tan común, o sea, el sentido común no es tan coherente con la realidad. Sí. Dile, dame, Sí, pues, pero entonces, sí, eh, tengo otra pregunta. dale, claro. ¿Sabe usted qué promedio de edad es más común en la explotación sexual en adolescentes? Hmm. Aquí sí hay varios, el contenido, en la tabla sí aparecen
varios valores, entonces el más alto es el de 14 años, que tengo un Sí. 13%. Ujú. Tengo un 13% y ya lo que son de 10, 14, 15 años son los más comunes. Listo. Entonces tú ahí lo que haces es contrastarlo con la formación oficial. Entonces aquí, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo era que era la pregunta, perdón? ¿Sabe usted qué promedio de edad es más común en la explotación sexual en adolescentes? Y mira, te voy a mostrar cómo lo hago para que puedes mirar la pantalla para mostrarte cómo es que lo busco en Google. Realmente no es tan complejo, porque tu Sí, profe. información sobre lo tuyo sí hay. ¿Ya estás viendo la pantalla? Sí, señor. Entonces, ¿para quién es Google por eso? Promedio de edad de explotación sexual de niños. Pongamos en NA que yo creo que está indexado así. Tú pones eso y mira, aquí hay un boletín técnico del DANE, que también es una entidad, digamos, como precisa. Y mira, aquí dice que la mayoría bueno, por ejemplo, que la mayoría de niños empiezan sus relaciones sexuales a los 18 años. Y, Sí. mira que hay un promedio cada vez más bajo, es decir, más o menos desde los 14 años hacia adelante es que inician el tema de la edad sexual. Eh, pero aquí en este tema del DANE, a ver, aquí de pronto si hay algún tema de abuso sexual. Pero bueno, este boletín técnico, por ejemplo, te permite reconocer cuándo inicia la sexualidad normalmente alguien, que según esto es a los 18 años, y bueno, aquí está el tema de bebidas alcohólicas, bueno, hay una cosa ahí. eh, bueno, esto es más técnico que debe reportado tener, y a ver, aquí está uno. A ver qué dice eso en el UNICEF. Aquí el UNICEF tiene también varios elementos para que pilles en la página del UNICEF. ¿Qué puedes? Parece que ese Derechos Humanos también tiene el dato, pero aquí dice, por ejemplo, dice, bueno, habría que coger toda esta información y como precisarla, pero mira que hay mucha información. ¿Qué es lo que tienes que buscar? ICBF, UNICEF, páginas gubernamentales, o sea, información que te permita como contrastar con cosas válidas. Eh, es que aquí en este de derechos humanos parece que sí. Vamos a ver si aquí en este está. Plan de acción contra la explotación. Mira, aquí hay unos planes de acción. Este es del 2011, pero esto es muy viejo. Pero bueno, o sea, la idea es eso. Tú llegas en DUL, buscas esa cifra, puede ser por estos datos o puede ser de pronto, digamos, con esta página, no sé por qué no me carga, pero bueno, aquí como que Semana también tiene información clara. Entonces puede ser de pronto portales que uno sabe que pueden estar también, digamos, como bien dateados, pero tiene que ser eso, Semana, El Espectador, El Tiempo. Hubiera esperado, hubiera pagado por ahí. Entonces, mira, aquí está, por ejemplo, esta página de Alianza por la Niñez. A, a ver. Sí, porque dijeron que sí, que Mm, bueno.
ahí digamos que puede ser como consultando ello para poder contrastar como esos datos. ¿Tienes alguna otra pregunta ahí, Mauricio? No, profe, ya es lo que llevo hasta el momento. Sí, a ver, es que aquí creo que que este documento que te pasé de derechos humanos creo que es muy completo. Voy a chismearlo a ver acá qué dice eso, de explotación sexual. Entonces aquí, ¿qué es eso? La autorización, trata de niños. Eh, bueno, aquí está todo el tema del marco legal. Aquí está, bueno, los instrumentos como jurídicos legales sobre eso. Y creo que está muy completo eso. Creo que por ahí puedes como buscar cosas. Seguramente puedes como buscar pues como algunos elementos como para tener datos para contrastar. Ahora, si por alguna razón no los encuentras, si por alguna razón no los encuentras, entonces, mira, por ejemplo, este de Alianza por la Paz, Alianza por la Niñez, perdón. En este dice, por ejemplo, que en 2019 se han presentado 91.982 casos de violencia, de violencia sexual en contra de la niñez. O sea, 100.000 niños en un año. 100.000 niños en una población de 50 millones de habitantes, eso es un montón. O sea, No, porque, como el 1% más o menos. si algo así, o sea, eso es, a ver, el 1% de 100 millones sería 1.500.000, como el 0,3% si no estoy mal. Pero de todas maneras son 100.000 niños, o sea, y Sí, ojo, eso es son cien mucho. mil casos, y son 100.000 casos, 100.000 casos reportados. Imagínate cuántos casos no están reportados. Si lo estás viendo acá, mira, y te voy a Sí, mandar también por acá, te voy a mandar aquí también este link para que tengas eso. Que tú lo que estás haciendo es eso, como tienes unas preguntas, las analizas, pero como tienes unas preguntas también de percepción, esas de que son de percepción las contrastas. Si estoy siendo claro en las preguntas de percepción y las preguntas de conocimiento. sí, señor. Por ejemplo, hay una pregunta que es si han visto casos, ¿sí? Tú no tienes que contrastarlo, porque finalmente lo que estás haciendo ahí es que si la gente ha visto esos casos, y tú ya dices, bueno, 23% creo que fue el dato que me dijiste, dicen que conocen casos de abuso Ajá. sexual, un montón. O sea, estamos hablando de que 11 millones de habitantes han visto o conocen de cerca casos de abuso sexual, que es una cifra muy alta. Pero entonces tú tienes otra, entonces, no, ¿cuál es la edad en donde más se explota sexualmente? Entonces dicen, no, hay tantos rangos de edad, tú los contrastas con esos rangos de edad que ya existen, y bueno, hay un problema en la percepción, hay una cercanía entre lo que la gente cree y lo que sucede, depende de los datos que te arrojen. Si por alguna razón no encuentras los datos, pues pones eso. Bueno, en la investigación se intentó buscar información alrededor de ello, pero no se pudo encontrar esa información. Ha de ser porque pues de pronto no está actualizada o porque, bueno, pues son cosas también, digamos, como que suceden. Pero fíjate que aquí te está hablando de canto. Y mira, por ejemplo, aquí en esto tiene una imagen de los casos diarios que se van como reportando. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos casos? Entonces, por ejemplo, mira que hay un aumento tremendo. Mientras que en el 2015 se generaban 53 casos diarios, en el 2019 se generaban 61 casos diarios. Según 61 casos diarios reportados, lo que nos daba pues esta cifra total del año. Eso es una cifra pues como tremenda. Y pues mira que esto es un portal que se ve que es muy serio, que es digamos como que tú tienes que ir a mirar quiénes son, cuáles son los aliados, pues para saber que es una información que es digamos como fidedigna. Y entonces, por ejemplo, bueno, aquí está, por ejemplo, quiénes son los agresores, ¿sí? En la mayoría de los casos. Sí, hasta las horas, tiene aquí esto, en qué momentos pasan más, entonces mira que pasa mucho más entre semana. Bueno, o sea, hay toda una cantidad de datos que te pueden servir para darle, digamos, como una robustez al proceso que estás como tratando de generar. Alexis, préstame. Listo. Listo, Mauricio, ¿cómo vas? ¿Ya te sientes bien para entregar el proyecto, el trabajo final la próxima semana? Sí, profe, ya. Muchas gracias, ya le entendí muy bien esto. Ya tengo la mente más abierta.
Dale, dale, dale. Claro que sí, igual digamos que mira que la idea era como aprovechar eso, hablar despacio, ir generando dudas y ya entonces, ¿no? Dentro de ese día, entonces tú qué tienes que hacer? Coges toda esa información, lo coges en las normas APA que les pasé ahora, lo haces en un Word, pues como las pautas de toda la investigación y eso me lo entregas a mí, pero haces una pequeña presentación en PowerPoint sencilla libre como la quieres organizar, no tienes que hacer esa presentación bajo ninguna norma, y pones cada uno de los puntos de la investigación, o sea, como algunos elementos de los datos, pues como haciéndose, presentando en general esa investigación, 4 o 5 diapositivas, para poder, digamos, mirar cómo fue todo ese proceso. Puedes en la presentación hacer dos cosas, hablar de la investigación como tal o hablar del proceso de la investigación, qué problemas tuviste, qué dudas tuviste, o sea, la idea es como contar toda la experiencia, no solo quedarse como en la investigación como tal, que para eso tengo el documento, sino más bien que en la presentación puedas dar cuenta de cómo hiciste ese proceso, qué aprendiste, qué dudas tienes todavía, tuviste algunas sin salida, pues todo eso creo que es como muy valioso. Entonces me parece que para la presentación es fundamental ello. Daniela, Aquí, cuéntame. pues profe, yo lo hice fue como intentando continuar con lo de logística que llevábamos y utilicé fue la idea de una empresa que tiene problemas al momento de importar. Es una importadora y comercializadora, solamente que ella presenta un problema para cumplir tiempos y con el bodegaje, ya que tiene un desorden. Yo lo organicé de la siguiente forma: planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo general, objetivo específico, justificación, marco teórico, metodología, mi observación, las fuentes que utilicé, el área pues donde está ubicada la empresa y más o menos una muestra poblacional. No sé si así esté bien, porque así no tengo un plan B. No, está muy bien, Daniela, Profe, no se lo cuéntame. está escuchando. Sí, sí, muchas gracias que se me olvidó. No, está muy bien, eso, pero cuéntame, digamos, como todo, o sea, o sea, cuál fue la pregunta, cuáles son los objetivos, o sea, mira, cuéntame todo el proceso, como que tienes, hasta dónde vas, y vamos como afinándolo para que cuando hagas todo el análisis la próxima semana, pues de pronto como que esté todo como depuradito. Mi pregunta de investigación es cómo generar un mayor desempeño y eficiencia en el área de almacenamiento y logística en la compañía Lorenzos S.A. El objetivo general es presentar un modelo de desempeño en el cual el almacenamiento de los productos es donde se maximice la capacidad instalada en Lorenzos S.A. Los objetivos específicos son establecer un proceso de Daniela, almacenamiento eficiente, Daniela, perdóname, ¿cuál fue el verbo que usaste para el objetivo general? presentar un modelo de desempeño en el almacenamiento de productos en donde se maximice la capacidad instalada. Pero tu objetivo general es ese, solo presentar un modelo. O tu objetivo general es optimizar, ¿sí? O mejorar ese modelo de desarrollo. Entonces eso sería algo a corregir ahí. Sí, claro, o sea, porque es que el objetivo general es lo macro, o sea, y realmente esa investigación tuya es muy importante, porque si realmente la llevas a cabo de manera correcta, estás ayudando a una empresa a eso. Ese tema, digamos, de presentarlo es una parte, puede ser un objetivo incluso específico, pero creo que tu objetivo general siempre, o sea, siempre el objetivo general está atado a la pregunta de investigación. Entonces, tu pregunta de investigación es cómo mejorar digamos, cómo mejorar, digamos, como esa pauta en el desarrollo de esa empresa, pues el objetivo es eso, es mejorar ese punto. O sea, realmente hay como una relación en cascada que se llama entre el tema, la pregunta y el objetivo general de la investigación. En los objetivos específicos está establecer un Dale. proceso de almacenamiento eficiente dentro de la Mm, cadena de abastecimiento. Precisar un modelo de inventarios que se adapte a las necesidades del negocio, logrando la disminución sobre los costos. mm, mm.
Identificar las ventajas competitivas que trae el desarrollo de la propuesta para el mejoramiento del área de almacenamiento y la logística de la empresa. Ujú. ¿Hasta ahí están bien o hay que corregirles algo, No, están muy bien, agregarles Daniel. algo más? No, están muy bien. O sea, porque digamos que todos los objetivos específicos son el cómo yo llego a ese objetivo general. Y tú creo que tienes pautas muy precisas, porque a través de esos objetivos específicos que puedes hacer todo eso, en últimas va a terminar siendo ese objetivo general, que es mejorar, pues, como ese proceso en específico de la empresa. Entonces, no, los objetivos específicos están muy bien. Solo esa es como ese aporte en el objetivo general. En la justificación está, primero que todo, hay que expresar que la logística es uno de las... ¿qué? Sí. Primero que todo, hay que expresar que la logística es una herramienta fundamental de todas las actividades que se ejecutan Ujú, dentro de los procedimientos de la empresa. Entonces ujú. allí el almacenamiento, la distribución, la gestión de inventarios y el control de calidad de los productos son algunas de las funciones que se desarrollan dentro de la organización. A partir de un objetivo que es la satisfacción del cliente con su mayor contexto, de modo que entonces la logística es una actividad que encadena las diferentes áreas de la empresa, desde la programación de compras hasta el servicio de postventa, pasando por el abastecimiento de las materias primas, la planificación y la gestión de la producción, el procedimiento del almacenamiento, manipulación y gestión de stocks, empaques, embalajes, transporte, distribución física y flujos de la información. Según Vargas 2013, el almacenar, esto ya es una referencia bibliográfica, No está si no bien. estoy mal que así se llama. Sí, está bien. Según Vargas, el almacenar va más allá de la labor concreta en el término. Se pone en la actualidad. Puede ser una tarea automatizada que requiere complejos procesos que contribuyen a la manera directa y decisiva al crecimiento de una empresa. En cuanto a la automatización de los procesos en el almacenamiento, son por lo tanto general una oportunidad de mejorar significativamente el desarrollo de una actividad económica. Sin embargo, debe ser tomada como una solución estándar y única para mejorar el desempeño y reducir gastos. A lo anterior, hace que por medio de una propuesta se pretenda dentro de la compañía generar un valor mediante las mejoras que se logren aportando a la cadena de abastecimiento, encaminando el almacenamiento e inventarios como procedimientos principales a mejorar a través del planeamiento de estrategias. Muy bien, Daniela, Esa muy bien. sería la justificación. No, perfecto. Porque tú estás haciendo una justificación general de la carrera, de la profesión. Y en esa justificación general estás justificando el problema, o sea, estás justificando la misma investigación. Y de hecho tienes una cosa que va como de lo general a lo particular. ¿No? Perfecto, esa justificación así está perfecta. En el marco teórico tengo lo siguiente. Según Potter, 1985, la obtención de una ventaja competitiva no se puede entender si no se aprecia a la empresa como un todo. Dicha ventaja parte de las actividades que realiza la empresa diseñando, produciendo, comercializando, entregando y apoyando el producto en forma global. Una empresa obtiene ventaja competitiva realizando sus actividades estratégicas de mejor manera que su competencia a un costo menor. Por otra parte, para Ballow en 2004, la logística se entiende como todas las actividades relacionadas con el traslado y el almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos de adquisición y los puntos de consumo. Además de encargarse de planificar, ejecutar y controlar el flujo, el almacenamiento de bienes y servicios desde el punto de origen hasta el consumidor final con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Ante esta decisión, la logística cumple con tres funciones principales: planificar, ejecutar y controlar. El concepto de la planificación de la estrategia sugiere el diseño de criterios para la toma de decisiones y la evaluación de estas mismas. Tales criterios se soportan principalmente en un proceso de racionalización de los objetivos de la empresa y por lo tanto el diseño de un camino para lograrlos. Por su parte, según Álvarez, los elementos fundamentales de un plan estratégico
son efectividad y eficiencia y requieren no solo el conocimiento de la realidad que vive la organización, sino también la intuición que solo le da la experiencia en el negocio, de tal modo que se recurre a dos perspectivas de la planeación, una formal y una intuitiva. Con el mejoramiento de los sistemas de la logística y el consumo y su producción comenzaron a separarse geográficamente. La regionalización de las actividades es una de las características más evidentes del proceso de división especializada del trabajo, en el cual las regiones se dedican a las actividades en las cuales son más eficientes. La función del almacenamiento es de vital importancia porque se representa en un medio de coordinación. Es función del tiempo entre la producción y el consumo. Existen diversas estructuras para la construcción de espacios de almacenamiento, pero también expresan su PAU y Nabusques en 2001. Cualquier sistema de almacenamiento, por sofisticado que sea, puede llegar a ser y estar basado en el empleo o estanterías o construcciones generalmente metálicas formadas por bastidores, vigas, estantes y arrastramientos con diferentes soluciones aportadas por los fabricantes para adaptarlas perfectamente al producto y espacio disponible. Página 367. Ese es el marco teórico. Muy bien. Muy bien, porque el marco teórico es eso, o sea, Así ¿qué es la que gestión logística? Entonces haces una presentación muy general sobre qué es ello. ¿Cuánto es eso? 2 páginas. esos sí son casi 2 páginas. Pero ya lo Solamente tienes, que como lo estoy viendo desde el celular, no puedo ya, darte como una cantidad de páginas exactas. ya. Lo hiciste en norma Zapa ya. También, no, Ah, listo. Porque como el interlineado es doble, entonces se puede ampliar mucho más. Entonces queda de 4, pero no, está bien. No, está bien así como lo tengas. tengo un marco conceptual que ese lo hice basado ya como en un trabajo, le dije que había hecho eso, no sé si de pronto también se podía aplicar, entonces yo igual lo hice. Está bien. Digamos que para este primer ejercicio no es obligatorio, pero si lo tienes, dale, presenta. Marco conceptual. La logística es aquella que se encargará del diseño y la gestión del flujo de la información y de material entre los clientes y proveedores, ya sea distribución, fabricación, aprovisionamiento, almacenaje, transporte, entre otros, con el objetivo de disponer el material adecuado en el lugar adecuado y la cantidad adecuada en el momento oportuno y al mínimo costo posible y según la cantidad de servicios predefinidos para ofrecer a nuestros clientes. La planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de todos para lograr proyectos u objetivos. Dentro de las empresas se utiliza para direccionar a una compañía en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizaciones en desarrollo de tecnología de la información. Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados, que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una empresa. El almacenamiento comporta las decisiones asociadas tales a la determinación del espacio requerido, el diseño y la configuración de los almacenajes y las disposiciones de los productos en su interior. Es una actividad que se añade al valor. El almacenamiento define según Navescu y Gascas en 1998 como la función logística que permite mantener cercanos los productos a los distintos mercados, al tiempo que en la colaboración con la función de regularización ajusta la producción a niveles de demanda. Ese es. No, muy bien, Daniel, esa parte, bien, o sea, perfecto. Cuéntame ya la parte como la metodología de la investigación, el proceso, las encuestas, la parte, digamos, como técnica que me interesa mucho para mirar cómo va a ser como el resultado para la próxima semana. Profe, yo en esto no apliqué encuestas, no sabía si era necesario. No, no es necesario. Cuéntame cuéntame ese proceso que es lo que me interesa como aquí para aprovechar estos 20 minutos que tenemos. En la metodología utilicé algo que es como la observación del participante. El trabajo se realiza usando como herramienta de investigación la observación, ya que se observarán directamente las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa.
el cual nos permitirá recopilar la información, es decir, se pretende explorar, describir y explicar y evaluar el porqué de dichas falencias dentro de la empresa en cuanto al caso de almacenaje de mercancías. Sí. También tengo lo que es como un punto de esa parte que son las fuentes utilizadas Mm, o fuentes secundarias, que es sí. para el desarrollo del proyecto se utilizan fuentes de información secundarias de libros, revistas y páginas web utilizadas para la creación de diferentes marcos, además de la información suministrada por el jefe de área de logística de la empresa, así como las personas que Ujú. trabajan allí. Pero, por ejemplo, Y mira, ya el esa área de la información, empresa, dale, esa información puede ser encuestas. O sea, no son encuestas en el sentido, pues más bien entrevistas, porque esas entrevistas también te permiten delimitar el problema. O sea, no son entrevistas, digamos, que te arrojen como resultado, sino que, por ejemplo, mirar, el jefe, el supervisor, me dijiste. ujú, Entonces el supervisor te va a decir, no, mira, nosotros tenemos este problema porque se nos generan estos retrasos, nos ha pasado esto. ¿Eso qué te está haciendo a ti? Dándote una delimitación específica del problema que estás investigando. Y lo puedes poner, o sea, como cita directa o como en comentarios. Entonces, en una entrevista realizada el supervisor de la empresa, él me contaba, o él cuenta, o él dice que uno de los problemas que presentan en la parte de la gestión logística tiene que ver con tal cosa. Ahí ya estás determinando también ese campo, ¿sí? Lo mismo, si tú haces, por ejemplo, entrevistas a operarios para conocer ello, eso también te permite dar eso. No es en el sentido, digamos, como lo está proponiendo Mauricio, o sea, la idea no necesitas pues, sacar gráficos de eso, puedes hacerlo si quieres, pero sí te permite por lo menos dar una delimitación del problema mucho más precisa. listo, profe. Listo. Sí, entonces puedes poner como parte de entrevistas en párrafos concretos, como para que se quede claro eso, o sea, como que se hizo un trabajo de campo. Entonces sería agregar como si se le hubieran hecho entrevistas a algunos trabajadores, se puede escoger como cierta cantidad y al jefe de área. Exactamente, sí, sí, no tienen que ser 10, ¿no? Con 2 o 3, como para que permita como dar un panorama muy preciso de ese problema que tú estás solucionando en la investigación. Listo, profe. Entonces a eso también le debo agregar un resumen final y una conclusión. Sí. Mm, no, o sea, a esa parte de las entrevistas, o me dices al trabajo de investigación. Al trabajo. Sí, pero bueno, o sea, ahí vamos en una parte. O sea, tú me dijiste, encontraste el problema, ¿cierto? Con la Ujú. entrevista de esas personas, pues ya como se delimitó. Ahora, ¿cómo generaste la solución? Sería creando un plan basado en la información que consulté, organizar un plan que me permita ayudar a la empresa para que encuentre una mejoría a su problema, ya sea con una mejor organización, se puede hacer una investigación más interna para ver de quién es el problema, como si es el jefe de área el que presenta el caso, los Ya. trabajadores, ver dónde es que está la falla y darle Dale, pero, solución inmediata, crear dale, un listo. plan a Dale, prueba. listo. Pero entonces mira que lo que tú me estás diciendo, que esa investigación que tú estás haciendo es una investigación diagnóstica, ¿sí? O sea, porque lo que estás haciendo es tratando de diagnosticar cuál es el problema que genera esos, digamos, esos retrasos, ¿sí? Porque de ahí entonces se va a partir para el mejoramiento. Como para la próxima sesiones que tenemos que hacer eso, pues tú no vas a crear otra investigación en 8 días. Lo que puedes hacer es que esa primera investigación vas a mostrar eso. Entonces, bueno, entonces se encuentran estos problemas dentro dentro de las posibles soluciones que se han generado a través de la investigación de fuentes primarias y secundarias. Se encuentran que los posibles problemas que presenta la empresa son estas, o sea, las enumeras para poder llegar, digamos, como a una solución completa o compleja de esto, es necesario que se genere un proceso de, digamos, puede ser, digamos, a prueba de descarte, o sea, que se haga un análisis de una investigación mucho más profunda para eliminar otras posibles, o algunas de esas posibles causas. Y ya dice, no, solo hay estas dos posibilidades. Estas son, las únicas dos soluciones son estas dos y vamos a poner a prueba esas dos a ver cuál de las dos le sirve la investigación. Y ya con eso, tú tendrías, digamos, como que en esta primera investigación generas el panorama general
valga la redundancia otra vez, y lo que haces es proponer una investigación o una segunda parte de esa misma investigación que permita ya dar una solución como tal al problema que tiene la empresa. Ah, listo, profe, muchas gracias. No, no, sí, está bien, o sea, porque es que digamos que a veces uno quiere que la investigación realmente cumpla con todo. Pero pues uno se da cuenta en el camino que, por ejemplo, no puede hacerlo porque digamos como que la solución es mucho más compleja. Entonces, como la solución es mucho más compleja, lo que uno hace es, bueno, como yo no puedo en este momento solucionar todo ello, entonces esta investigación va a ir hasta acá. ¿Y cuál es tu parte de la investigación? Ya digamos como un tema diagnóstico. Tú haces todo un análisis de ello, llegas al diagnóstico, encuentras cuál es el problema y sobre ese diagnóstico, ya en las conclusiones, tú puedes construir una serie de posibles soluciones. ¿Por qué son posibles soluciones? Porque tú no las puedes implementar. Entonces, como tú no las puedes implementar, no puedes dar cuenta de que realmente funcionaron. Pero esas posibles soluciones, ¿qué son? Posibles investigaciones o posibles puestas en marcha de otras investigaciones que den cuenta de ello. Entonces, digamos que todo el panorama se ha ido como construyendo muy bien y tú en la investigación dejas eso. Bueno, entonces para nuevos espacios se propone que la empresa mire cuál de estas posibles soluciones que estoy dando sobre el diagnóstico que dice en esta investigación le va a permitir darle solución al problema que tú tienes en su empresa y está bien, o sea, es válido, porque hay una parte, digamos, en lo que mirábamos de, del tema de saber hasta qué punto podemos hacer una investigación. Y es una investigación de 8 semanas. En una investigación de 8 años, de 8 semanas, uno no va a poder generarle las soluciones a una empresa. Entonces, pues ya en estas 8 semanas alcancé hasta acá. El próximo martes, eso sí, como le decía Mauricio, pon eso, por ejemplo. Bueno, cuando estaba haciendo la investigación me di cuenta que yo quería hacer esto, que era mejorar el sistema de la empresa, pero por los tiempos de la investigación, porque se presentan estas cosas, puede llegar hasta este punto. No voy a calificarte menos por ello, obviamente, sino que me parece importante es que podamos reconocer eso. ¿Para qué? Para cuando estemos en nuestras investigaciones ya de largo aliento, podamos pensar ello antes de iniciarla para que el paso a paso no se nos quede, para que la investigación no se prolongue mucho. Por ejemplo, hay algo que pasa mucho, las auditorías son investigaciones financieras, pues lo digo para el tema, digamos, como la contabilidad. O entonces una empresa tiene un problema porque, no sé, hay una fuga de dinero, contrata una auditoría y la empresa le dice, bueno, pues usted tiene 3 meses para eso, no más. La auditoría, ¿qué tiene que hacer? Escarbar, o sea, precisar qué partes prioriza para poder reconocer ello. Por ejemplo, la empresa dice, no, mira, es que tenemos un desfase en términos de los tiempos. Entonces, tenemos unos cruces ahí, se nos encuentran, necesito solucionar ello para poder optimizar los tiempos de producción y de transporte. Pero tengo para eso un mes, porque solo te puedo pagar tanto porque me ayudes con esa parte. O sea, de hecho, creo que ustedes lo manejan mucho más que yo, porque hay muchas empresas que se dedican es a eso, a generar, optimizar empresas como tal. ¿Y qué necesita uno? Eso es investigación en campo. Pues tener muy claro cuáles son los elementos que yo voy a precisar para poder que no llegue al mes y decirle, no, es que todavía estoy a la mitad de ello. Porque la empresa no te va a decir, ah, no, listo, otro mes, no, te va a decir, no, o sea, necesito resultados ya. Entonces, eso, por ejemplo, son elementos que hay que ir mirando y que se van trabajando, se van solucionando es en el hacer. Si ustedes miran el mismo tema, por ejemplo, de los trabajos de grado, a veces se prolongan demasiado porque hay un desfase entre lo que uno propone y la realidad. Y cuando pasa eso, en términos académicos, significa que los trabajos se van mucho más tiempo del que deberían y en términos empresariales, que uno no puede entregar lo que prometen los tiempos que debe. Entonces, esa parte de analizar hasta dónde va mi investigación me parece fundamental porque permite ello. Listo, profe, muchas gracias. No, dale, Daniel, igual estamos pues como pendientes para pues, esa presentación del próximo martes, para que puedas, digamos, como mostrarnos ya de manera detallada como ese proceso, lo mismo que para Mauricio. También me parece muy bien que lo hayas enfocado en la parte empresarial, porque de alguna manera la idea, pues en este seminario no tanto, pero en el siguiente sí van a tener que pensarlo desde lo empresarial y ahí ya tú tienes una base muy concreta para iniciar, o sea, muy precisa alrededor de lo que estás haciendo. Entonces creo que
que te vas a ahorrar pues como muchos pasos y muchas pautas sobre ello. Pero bueno, son las 8:20, tenemos como los últimos, o los últimos 10 minuticos como para trabajar eso. No sé si tienen alguna duda sobre el tema de la pauta de cómo entregar el trabajo, sobre el tema de la presentación. Bueno, No, profe, pues para mí dime. ya No, eso quedó profe, como claro, ya sería en el transcurso, de pronto surge algo. Listo, bueno, pero entonces les aclaro como cuáles van a ser las pautas para la presentación. Cada uno tiene 15 minutos para hacer la presentación de su proceso de investigación. Es decir, organicen la presentación para 15 minutos, máximo 20, para que lo piensen. Pero como estoy entre 15 y 20, entonces mínimo 10, porque la idea también es que esas presentaciones puedan dar cuenta de este proceso. Entonces me dicen, no, profe, me demoro 3 minutos. No, un marco, o sea, de mínimo 10 minutos para la presentación y máximo 20. También pensando, pues, porque somos varios y podamos dar cuenta de ello. Ahora, pues, los que no están el día de hoy pueden estar como muy pendientes en ello en la grabación, entre 10 y 20 minutos. El trabajo, eso llegan, pues bueno, por orden de llegada, o bueno, quien quiera ir primero va haciendo la presentación, va contando esa experiencia, yo voy calificando ello. Y el documento me lo pueden enviar el mismo martes o la próxima clase, me lo entregan al final de la clase o en el transcurso del día me lo envían al correo electrónico, eso sí, al correo electrónico institucional. Si no, por alguna razón tienen plazo hasta el próximo viernes, o sea, este viernes en 8 días, para entregarme la parte del trabajo, porque también es como parte de la, digamos, como de la experiencia, pues, como analizada y todo lo demás. ¿Cuáles son las cosas? No voy a ser como tan exigente en pedir todas las partes del proceso de investigación, pero sí el tema de la portada, el tema del resumen y el abstract, el tema de la tabla, digamos, como de contenido, el índice, el tema de objetivo general, objetivos específicos, el tema de la parte, digamos, como de marco teórico, si quieren hacer como lo hiciste tú, Daniela, con introducción, con justificación, bien, si no, pues un marco teórico, digamos, que dé cuenta de elementos como generales del tema, que permita pues como acercar al lector al ello, el tema ya de la investigación con las preguntas, bueno, con como la presentación general de la investigación, de la pertinencia, tema de las preguntas como tal, los resultados para los que hicieron esa parte como Mauricio, y al final unas conclusiones y unas referencias. Esas son las pautas que espero pues que estén mínimamente en el documento, que eso pueden ser 8, 9, 10 páginas, pues no tiene que ser una cosa gigante, pero sí por lo menos que estén como esos elementos muy precisos, que fue lo que abordamos acá. Y con lo mínimo de las normas APA, o sea, que el tipo de fuente corresponda con el tamaño según lo que orientan las normas APA, que el tema de los títulos y los títulos estén organizados según eso, que cada inicio de párrafo tenga la sangría de pulgada y media, que después TAP, que el tema de las referencias tenga la sangría san francesa, o sea, son cosas como muy básicas que si tienen citas, está en formato de citas, no lo expliqué no ahorita en la parte inicial, pero eso realmente no es como tan difícil, porque también, pero que sí esté muy, muy preciso, porque también hay que mirar todo lo que tiene que ver con derechos de autor, y bueno, eso es un tema complejo en la universidad, es como muy importante que referenciemos eso. Eso es como el tema general digamos, de lo que tiene que ver con el trabajo final. Entonces, una parte de ello es la exposición, la presentación, mínimo 10 minutos, máximo 20 minutos, y una parte ya pequeña es como el trabajo que me van a presentar, que tiene plazo hasta el viernes de la siguiente semana para hacerlo, o si lo tienen listo el domingo, me lo pueden enviar el domingo al correo, no hay ningún problema. Cuando lo tengan listo, máximo, eso sí, hasta el viernes de la próxima semana. Eso es lo que se va a entregar el próximo martes. ¿Qué significa? Que el próximo martes yo voy a hacer una presentación corta, un diálogo, 20 minutos, media hora alrededor, como para hacer un cierre, y ya el resto del seminario sí lo vamos a dedicar como a contarnos pues esas experiencias que hemos ido como teniendo. ¿Cuál es la imagen que les había compartido como en las partes? Se las voy a pasar, pero básicamente lo que requiero es como eso, que es lo que trabajamos en estos encuentros.
O un elemento también importante y es que al final de cada exposición me den la nota de autoevaluación, porque esa nota de evaluación, ustedes saben que es de ustedes, o sea, díganme uno o cinco, yo la pongo tal cual y la subo a la plataforma, la respeto totalmente, pero eso sí me parece que aprovechar pues ese encuentro como para tener esa nota. También las notas de participación, ustedes saben que yo las he ido calificando, entonces ahí tendrán como una nota correspondiente a ello. No sé si tienen alguna duda o algo así al respecto. No, profe. No, profe, ¿Cómo les muy fue, claro. cómo les fue con el examen? ¿Muy difícil? No, profe, solo hubo una que me corchó. De verdad. Sí, no Señor. traté sí, solo en una te sentiste ahí como con duda. Sí, no, esa sí me corchó completamente porque no lograba acordarme y pensaba y pensaba y pensaba y no acordaba. Bueno, pero no, esperemos a ver. Voy a hacer el ejercicio de subir como las notas también que siguen muy juiciosos para que vayan haciéndole como control a ello. Entonces, bueno, no son Profe, las. únicamente era así parcial. Sí, sí, porque, bueno, está el tema de la ficha de lectura que era como el primer 25% alrededor de lo de Zuleta, eso es una parte de la nota. Está en la otra parte de participación, está el parcial y la entrega de la semana siguiente, que es como la entrega final. ¿Por qué? Bueno, de pronto la próxima semana hablemos un poco de eso al final, pero es que estos realmente deberían ser seminarios talleres. ¿Por qué? Porque son ejercicios prácticos. Entonces, si yo llego a esto a hablarles de la teoría de la investigación, pues no estoy haciendo nada porque uno aprende a investigar es investigando, no con teoría. ¿Verdad? Si hacer investigación espera un problema teórico, pues no tendríamos como que el tema del riesgo del hacer. Entonces, por eso se ha dirigido ahí y por eso para mí, digamos, como que lo que se entregue la próxima semana es fundamental porque es lo que da cuenta de ese proceso. Y no es tanto la entrega, sino ver ese proceso que hicimos de la semana uno hasta la siguiente semana, que eso realmente es la evaluación. Que si yo les hiciera parciales, pues bueno, a mí que tanto me interesa que ustedes tengan los contenidos teóricos, cuando realmente lo que interesa de estos seminarios es tener bases de investigación. Y tener bases de investigación es práctica. O sea, es práctico investigativo, mejor dicho. Bueno, así es como lo concebí. Ah, listo, profe. De pronto al final hago una evaluación y diga, no, yo creo que hay que hacerlo de otra manera, pero creo que es un ejercicio mucho más adecuado también para este tipo de seminarios. Bueno, ya que estamos en eso, les recomiendo que hagan la evaluación docente ahí en la plataforma, por favor. Ustedes saben que eso pues es una exigencia de la universidad y también es muy importante para mí y para todos los docentes que nos puedan pues como evaluar para mirar cómo y qué tal hemos desarrollado pues estos espacios y estos encuentros. Listo. Bueno, no, ya son las 8:28. Entonces ya el semestre se acaba la próxima semana. Dime, Daniela. El semestre se acaba la próxima semana. Sí, pues allá, pues el seminario sí, ustedes saben que hay unos espacios más para el tema de entrega de notas y eso, pero ya digamos nuestro último encuentro por MIT es el próximo martes, ahí ya cerramos los encuentros. Ah, listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. No, muchas gracias a ti, muchas gracias también para Mauricio y nada, espero pues que la próxima semana tengamos unos espacios de reflexión muy importantes alrededor de lo que hemos hecho en este recorrido. Entonces, ¿no? Feliz el resto de semana y cualquier cosa estoy ahí atento para lo que necesiten, ¿vale?